Buenos días, regresamos con el congresista Raúl Guamán de Fuerza Popular para hablar sobre todo, digamos, el repaso a todos los temas de coyuntura y sobre lo que está sucediendo también en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Mi primera pregunta es, ¿qué opina de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, donde señala de que ella no comanda las acciones de las Fuerzas Armadas ni de la policía? Bueno, ante todo, muy buenos días. Ella es la jefa suprema del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. De repente la han interpretado mal. Ella es la jefa, no quiere ser o no. Es la mandataria de la nación constitucionalmente elegida. Yo creo que, repito, de repente la han interpretado mal. La han interpretado mal, pero si ha dicho, no soy el comando. Y yo creo que, en todo caso, de repente se ha equivocado al decir, ¿no? De acuerdo a la ley, ella es la jefa del comando, ¿no es cierto? Todo el mundo lo sabe. No hay por qué discutir ya. Claro, pero, digamos, si lo hubiera dicho, no estaríamos discutiendo el tema. Yo creo que no. Tal vez, a ver, ¿quién no se equivocó? Todo el mundo se equivoca, ¿no es cierto? Sí. Y voy a repetir lo que un inefable personaje dijo: solamente Dios y los imbéciles nunca se equivocan. Podemos equivocarnos, tenemos el derecho de equivocarnos y el deber de enmendar. Yo creo que tal vez ha pasado eso con la señora presidenta, ¿no? Con todo el respeto que se merece. Así es. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me imagino que puede haber precipitado esa declaración. ¿Qué opinan de los últimos, del informe sobre todo que está vinculado al Perú para algún tipo de respuesta, donde señala que han habido ejecuciones extrajudiciales y en algunos casos, tanto en Puno como en Juliaca como en Ayacucho, fueron masacres? Probablemente hubieron esos casos, pero se olvidan, no mencionan, por ejemplo, al policía que lo quemaron vivo. No mencionan los 6 soldados que murieron en Puno a raíz de escaparse de Creo que usted no ha leído el informe. Hay como 10 páginas, digamos, ahorita las páginas exactas no las recuerdo, pero hablan del policía que murió. De una manera sesgada. Y es más, en la última discusión que un periodista lo increpó al miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviaron ese mensaje, no está escrito. Pero perdón, ¿usted ha leído el informe? Yo he leído en parte y también he escuchado los comentarios que hicieron los personajes, los entendidos en la materia. No he escuchado, y es más, el periodista lo ha enrostrado al miembro de la comisión, no me acuerdo en este momento. Ya, pero no, son 116 páginas en las cuales se tiene que leer las partes donde señalan lo que se... Como les digo, en el 100% tiene un sesgo político. Qué raro, qué milagro, ¿no es cierto? Solamente los que están inmersos como revoltosos, ¿no es cierto?, son los únicos que tienen derechos humanos. El resto de las personas agredidas, mancilladas, golpeadas, no tienen derechos humanos. O sea, hay gente que no salió a protestar y acabó muerta. ¿Eso está bien en un Estado de Derecho? Pudieron haber casualidades. Yo no estoy justificando a nadie, no quiero ser abogado del diablo. En efecto, en un enfrentamiento hay problemas, hay dificultades. Si estoy viendo un partido de fútbol, voy a patear al arco y hay un espectador ahí, le digo, retírese, no se retira. De repente voy a tratar de hacer el gol y de repente la pelota se va allá de una manera casual. ¿Y por qué no se ha retirado? ¿Para qué estuvo observando esos momentos de trifulca, de revuelta? Debió retirarse. Eso pudo haber pasado con esas personas. No intencionalmente la policía o miembro del ejército haya disparado. Son casualidades que se dan. Yo creo, en este caso de incidentes, en la que sale la turba, claro, pero las fuerzas policiales y el ejército no puede perder, porque es fuerza del Estado. Hay unas imágenes en Ayacucho donde los militares llaman a un joven de 16 años que se va a comprar el pan, lo llaman y le disparan. Bueno, no me consta, no he visto, ¿no es cierto? Yo creo que de ser, como está mencionando, y eso linda ya con el delito. Entonces, pues, para eso está el Ministerio Público, para investigar y sancionar. Y lamentablemente en nuestro país, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, no tienen reglas claras. Si tuviéramos reglas claras, no tuviéramos presidentes presos, gobernadores presos, alcaldes presos. La razón, es cierto, con honrosas excepciones, hay fiscales de quitarse el sombrero, jueces de quitarse el sombrero, jueces probos. Felizmente, actualmente, la fiscal de la Nación está colocando en orden las cosas. Esperamos también que el presidente de la Corte Suprema lo haga. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, en Ica, el exgobernador Javier Gallegos, fugitivo? Si desde el principio hubiesen seguido con la denuncia que ya le habían formulado, ¿no es cierto?, de lavado de activos, hace rato debió estar preso.
ya ni siquiera debió ser gobernador de Ica, ¿no es cierto? ¿Quiénes la han premiado? Los jueces y fiscales. Uno que administra, persigue la corrupción, no lo hizo como debiera, y la persona que debió sancionar tampoco lo hizo. Pero actualmente sí, la fiscalía está persiguiendo y el ex gobernador Javier Gallegos Barrientos está fugitivo y también varios de sus cómplices. Uno de ellos creo que ya se atuvo a la confesión sincera, posiblemente va a ser un colaborador. El gran dilema es eso. No tenemos reglas claras, no hay garantía jurídica en nuestro país. Pero... Y repito, sí. Si tuviésemos fiscales y jueces probos, ¿usted cree que habrían gobernadores, alcaldes y presidentes rateros? Y la gran diferencia es lo siguiente: el ratero vulgar nos roba el reloj, el celular, la cartera, ustedes, las mujeres, no, la billetera o el carro. Pero los ladrones políticos nos roban la educación, la salud, la diversión, el trabajo, etc. La gran diferencia: el ladrón vulgar nos elige a nosotros, pero nosotros somos los que elegimos a los ladrones políticos. Es la gran diferencia. ¿Para usted qué está pasando en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica? San Luis Gonzaga, yo creo, recién se ha hecho justicia. Hubo el tristemente célebre exdirector Anselmo Magallanes Carrillo, desobedeciendo ya, que por mandato de ley, y el decreto ley, la 1496, artículo 6, ya fue derogada con la ley que se dio todavía en diciembre, la ley 31635, que derogó el artículo 6 de la 1496, con la cual ya debió dejar de ser rector. Pero hizo uso de maniobras, incluso asamblea universitaria trucha, incompleta, y se hizo prolongar su mandato hasta el 1 de julio de este año. Entonces hizo caso omiso a esa ley. Entonces yo creo que una ley se deroga con otra ley, ¿no es cierto? Entonces desde el 5 de diciembre este señor ya no debió ser rector. ¿Usted apoya la actual Superintendencia Nacional de Educación, entiendo? Yo no puedo poner la mano en el fuego, señorita. Hay que evaluar también, ¿no es cierto? Pero él conoce la problemática de la Universidad de Piura, como también la de Ica. En más de una oportunidad se le ha invitado al ex rector Anselmo Magallanes a la Comisión de Educación. También estuvieron presentes el rector de la Universidad de Piura, elegido olímpicamente en elecciones, pero la SUNEDO anterior no le daban el cargo, no lo reconocían la firma. Pero, oh sorpresa, para Ica, rector ilegal, ¿no es cierto? Prolongado ilegalmente, SUNEDO anterior le reconoció la firma. De modo que incluso muchas veces han elaborado sus leyes, sus estatutos, de acuerdo a su color político, de acuerdo a sus conveniencias. Voy a hablar de Ica. Los estatutos de Ica lo hicieron de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus intereses. Incluso han llegado al extremo, un estatuto de elecciones, por ejemplo, el reglamento de elecciones, el ganador debe resultar perdedor y el perdedor ganador. Esa es la forma como ha manejado la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Yo le puedo informar eso, que conozco de cerca, y se lo voy a decir. No soy docente de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Fui anteriormente docente. Cuando era director del Hospital Santa María de Socorro por 8 años, postulé a San Marcos para hacer mi segunda especialidad, cirugía plástica. También soy cirujano plástico por la Universidad de San Marcos. Renuncié a la docencia. Pero sí, he continuado siendo alumno de la San Luis Gonzaga de Ica. He terminado administración y maestría en San Luis Gonzaga de Ica. Seguí estudiando. También soy titulado de Economía de San Luis Gonzaga. Claro, pero usted, digamos, es uno de los privilegiados que ha podido estudiar en un sistema y en universidades que son de prestigio y ha podido sacar carreras de prestigio. Desde luego. Entonces, eso es un privilegio, pero usted es un privilegiado, pero los demás que, por ejemplo, acaban en universidades estafa, que acaban sus 5 años y luego buscan, por ejemplo, irse a un posgrado en Colombia, no reconocen tu universidad porque no está, digamos, cumpliendo lo que se pide, y eso hace que una familia que ha pagado 5 años se siente estafada, y además doblemente estafada, porque además de pagar tienen que buscar una solución para cambiar la situación de un joven. Y eso, digamos, eso desgraciadamente en este momento no se está viendo, porque claro, entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, hay un tema de lucha de poder en la universidad, pero eso no soluciona el problema que estamos viviendo en este momento, que hay universidades de estafa que hacen que, dígame usted, cuando se va a una universidad de fuera, al toque le dicen que no.
porque no se cumplen ciertos, digamos, criterios institucionales que se dan. Yo lo he entendido exactamente muy bien. Usted está hablando de las universidades que deben tener estándares mínimos de calidad educativa. Exacto. ¿Cómo una universidad va a tener estándares mínimos de calidad educativa cuando sus autoridades, caso San Luis Gonzalica, rector inmerso en la receptación de medicamentos, robo de medicamentos de salud, que los compró el señor Magallanes y su esposa, la doctora Vera, y se sometió a la anticipación de confesión sincera? Se libró de ir a la cárcel. ¿Cuánto le hicieron pagar? 400 soles, 200 cada uno. Entonces, si ha reconocido, eso no es culpable, ¿no es cierto? Al margen de eso, tiene el antecedente de cuando era director del hospital regional de Ica, adquirió un equipo de rayos X por 800.000 soles. Él firmó el contrato, pero se olvidó en la recepción. ¿Qué encontraron cuando esa caja de rayos X llegó al almacén? Destaparon esa caja, encontraron piedra y cartones y madera. ¿Dónde está el equipo? Nunca ha llegado. Hace más de 5 años. Y le repito, ¿por qué razones hace años que no llegan a dar lectura de esa sentencia? Debió estar preso el señor Magallanes, ¿no es cierto? Una compra de 800.000 soles de equipo de rayos X, que no llegó el equipo, pero recepcionaron. Entonces, ¿qué pasa con él? Contrataba fiscales y jueces con 10 horas académicas y, de acuerdo a la ley, solamente 8 horas académicas. Y a razón de eso, los inteligentes de la SUNEDO, la anterior, se dan cuenta de eso y lo sancionan. ¿A quién? ¿Al señor Magallanes o a la universidad? Sancionan a la universidad como con 140.000 soles de multa. Y para usted, y ahora estas autoridades pero para contratadas... Usted eso inhabilita al anterior SUNEDO como SUNEDO y tampoco quiere esta nueva SUNEDO. Entonces, ¿cómo se Yo tengo mis dudas. Hay que dudar para existir, ¿no le parece? Hay que filosofar un poco. No, porque es que mientras tanto tenemos a miles de estudiantes que están en un limbo. No hay que dudar, hay que actuar, porque desgraciadamente nadie está pensando en que hay que cuidar el bien que se está entregando. Esa es la razón por la que nosotros, al menos yo, he encabezado que este señor rector hace un gran daño a la universidad. El año pasado, cuando la Universidad San Luis Gonzaga de Ica logra su licenciamiento, en enero estuvo el expresidente golpista en enero entregando la resolución de licenciamiento junto con el superintendente Segarra y el ministro de Educación. El doctor Magallanes, no sé si es el doctor, francamente, al borde del llanto recibió el licenciamiento, pero medicina nunca ha licenciado, le hizo un gran daño. Hasta el momento perjudicado los estudiantes de medicina, no pueden hacer pregrado ni posgrado. En Ica se daba el posgrado, las especialidades, medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, anestesia, traumatología, etcétera, patología también. Usted ha señalado que el expresidente Pedro Castillo es el presidente golpista por el autogolpe fallido que hizo el 7 de diciembre. Todo el mundo lo sabe. ¿Para usted el expresidente Fujimori, que hizo la misma el 5 de abril del 92, es golpista? Probablemente haya entendido sus causas, motivos para poder hacer ese autogolpe. Si no hubiese sido por ese golpe, ¿cómo se hubiese metido? Pero mi pregunta es, ¿para usted es golpista o no? También ese golpe, claro, ese golpista. No puedo tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Pero ese golpe ha hecho un buen trabajo para el Perú. Durante los más de 20 años, con la Constitución del 93, hemos vivido en paz. Pero para usted hay golpes buenos y hay golpes malos, entonces. Yo creo que a veces es bueno golpear. Si no, ¿cómo salimos? Y es más, hay que tener en cuenta, aquí en el Perú no gana el que dice la verdad, ganan los que mienten. Analicemos retrospectivamente esa situación. ¿Acaso no le decíamos a la gente del pueblo, no voten por Castillo, va a ser un gobierno mediocre, corrupto? Comprobado, ¿no es cierto? Y por suerte nos hemos salvado. Estuviésemos como en Nicaragua, como en Venezuela, Cuba. No, pero usted me acaba de decir que en este país ganan los que mienten. Desde luego. Hagamos un análisis histórico-social del Perú. ¿No es cierto? Eso sí es cierto, es verdad. No dijo Pedro Castillo, no más pobres en un país rico. El primero en enriquecerse fue él. ¿Mintió o no mintió? Mintió, ¿no es cierto? Y si hacemos un análisis, y si por casualidad leemos la historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós, y nos vamos a enterar de toda la historia de los corruptos que hay en el país. Perdón, pero hay un capítulo bastante grande de Alberto Fujimori. No sé si lo ha leído. Yo no tengo por qué defender esa situación corrupta, ¿no es cierto? Claro, por eso todos se equivocan, desde luego. Bueno, no es que te equivocas, ya cometer delito no es equivocarse, es cometer delito. Bueno, si ha cometido delito, debe estar purgando.
Para él sí, el Poder Judicial, la Fiscalía fueron tajantes. ¿Y para el resto por qué no? No, tenemos... Alan García mató gente o no en Frontón. ¿Por qué no lo mandaron preso? Ollanta, Toledo y todos no, en su mandato recién lo trajeron por actos de corrupción, ¿no es cierto? El resto de los presidentes también tienen que pagar. ¿Usted cómo votó? Estuvo en la discusión donde se elevó la pena a los periodistas por difamación. ¿Usted cómo votó en ese tema? Yo me abstuve. ¿Por qué? Tengo muchas razones. Es cuestión de investigar también. Muchas veces algunos de ellos, no serán todos, son periodistas mermeleros, pues. ¿Cuánto le pagas? Te engrandece. No le pagas, te desacredita. ¿Usted es consciente que si no da Y es más, se lo voy a decir bien claro. En Ica hay un periodista, dicen Paul Mayer. Fue a mi oficina a pedirme que le pagara 500 soles mensual. ¿Y por qué te voy a pagar a ti? ¿No es cierto? Como se dice, lo invité a que se retirara de mi oficina por la puerta por donde ingresó. A los días empezaron a fregar. Últimamente me está fregando. Voy a tomar nota de todo lo que está haciendo, me está desprestigiando, voy a denunciarlo. Así otros también. Hay un señor Casavilca, también fue a mi oficina a pedirme que le diera 500 soles mensual. Yo le dije, ¿por qué tengo que dar? Por favor, retírese. Al día siguiente, a fregarme, a difamarme. Yo creo que hay mucha gente, no serán todos, sí, prácticamente justos pagan por pecadores. No, claro, además el gobernador regional de Ica vinieron a denunciar que tenía una planilla de periodistas, ¿no? Pagados. Desde luego que sí, justo, pues, ¿no? Y ya sabemos ahora, el gran corrupto, pero era una persona notable, intachable en Ica. Ahora se está desvistiendo, se conoce la verdad. Y al parecer... sí, pero digamos, eso me desvía. Usted dice que se abstuvo para elevar las penas a los periodistas, pero, digamos, ¿por qué en el Congreso no se quieren a los periodistas en general, ¿no? Porque, claro, ¿será porque han revelado el caso de las mochasueldo? ¿Usted qué opina de esos casos de la mochasueldo? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que juzgarnos por qué razones. Si cometemos falta, que nos sancionen, que nos manden preso, pues, como ejemplo, ¿no es cierto? El que hace cosas malas, ahí está la ley. Por eso en el país faltan reglas claras, normas jurídicas claras y precisas, y los señores jueces y fiscales lo interpreten en su debida dimensión. Culpable, preso, para que se corrija, ¿no es cierto? Si la justicia fuera como Inglaterra, ¿cómo estaríamos en el Perú? Mejor, ¿sí o no? Ahora, acá en el Perú, por eso acá en el Perú roban por millones, pues, roban, que me disculpen, ¿eh? Para el policía, para el fiscal, para el juez, para los abogados, para todo el mundo. Aún robando esa cantidad le queda todavía algo, ¿no? Ya, pues, 5 años como preso, ¿no es cierto? ¿Con cuántos millones se estará quedando? ¿No te parece? Pero te repito, los políticos rateros te roban una escuela, la educación, la salud. ¿Usted cree que entonces que se solucionaría esto que con otro golpe? No, yo no estoy hablando de golpismo. Estoy hablando de que el Poder Judicial y el Ministerio Público sean idóneos, tengan reglas claras y den la garantía jurídica del caso. ¿Usted cree que fiscal incorruptible, juez incorruptible, habrían rateros, gobernadores, alcaldes libres? Estuvieran presos y muchos de ellos vuelven a postular. ¿Con qué? Con la plata que robaron, pues, ¿no es cierto? Y ya saben cómo robar. ¿Por qué cree que el Congreso tiene tan alto rechazo en la población? Estamos hablando de 9% de lamentablemente en el Congreso no se está haciendo la difusión del caso de las leyes que estamos aprobando. Y por vez primera, más de 50 años, a los maestros se les está dando lo que le corresponde, sus derechos. Por ejemplo, las bonificaciones. Yo creo que aquí en nuestro país lo que nos falta es darle más importancia a la educación. Yo creo que si el gobierno invirtiera en dinero en educación, más del porcentaje del PBI, ¿no? Gastaría menos que en estar educando a personas que no lo quieren hacer. Persona educada, ¿usted cree que va a robar? Persona educada, instruida, ¿usted cree que va a cometer faltas? No. Lamentablemente, dice bien claro, un adagio, castiga a tu hijo 5 minutos antes que vaya preso 20 años. ¿No le parece? Yo creo que las buenas costumbres de la niñez es muy importante aprenderla. Pero lamentablemente, como ya el que sabe dónde hay harto dinero, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Robar, pues. Y dice que, bueno, una parte para ellos, una parte para mí. Eso está comprobado en el país. Usted acaba de escribir a las mochasueldo. ¿Por qué eso tiene que ser desterrado del Congreso de la República? ¿De quién me dice? De las mochasueldos, de las que están, digamos, destinan un presupuesto, parte digamos, para ellas y parte para los trabajadores. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos una autocrítica, un autoexamen, y si se ha cometido error, que se enmiende. Si tiene falta, atenerse a las consecuencias.
Yo creo que la Fiscalía, el juzgado tendrán que juzgar. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, el congresista Raúl Guamán, de Fuerza Popular, estuvo con nosotros.